Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración para comprender las verdades divinas. Venid, santos ángeles de Dios, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en su frente el Espíritu Santo y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Mateo 10:22. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 14, capítulo 53, agosto 23, 1922. En el alma que vive en la divina voluntad se forma la fuente de todos los dolores y también la de todas las alegrías. Me sentí oprimida y sufriente, y mi interior como si estuviese en continuo acto de sufrir nuevas destrucciones y aniquilamiento de mi pobre ser. Entonces pedí a Jesús que me diese la fuerza, y Él al venir me ha tomado en sus brazos para infundirme nueva vida. Pero esta nueva vida era para darme ocasión de sufrir una nueva muerte, para después infundirme otra nueva vida. Entonces me ha dicho: Hija mía, mi voluntad abraza todo, encierra en sí todas las penas, todos los martirios, todos los dolores que hay en el giro de todos los siglos. He aquí por qué mi humanidad abrazó todo, cada pena, cada martirio de criatura, porque mi vida no fue otra cosa que la vida de la divina voluntad, y esto era conveniente para cumplir la obra de la redención, y no solo para ello, sino para poderme constituir rey, ayuda y fuerza de todos los martirios, dolores y penas. Si no tuviera en mí la fuente de todos los martirios, dolores y penas, ¿cómo podría llamarme rey de todos y poseer en mí la fuente de todas las ayudas, apoyos, fuerza y gracia que se necesitan en cada pena de criatura? Es necesario tener para dar. He aquí por qué te he dicho tantas veces que la misión de llamar a un alma a vivir en mi querer es la más grande, la más alta y sublime. No hay otra que la pueda igualar. La inmensidad de mi querer le hará llegar todos los martirios, penas y dolores. Mi misma voluntad le dará la fuerza divina para sostenerlos y formará en ella fuentes de martirios y dolores. Y mi mismo querer la constituirá reina de todos los martirios, dolores y penas.
¿ves qué significa vivir en mi querer? Sufrir no solo un martirio, sino todos los martirios, no una pena y dolor, sino todas las penas y todos los dolores. He aquí por qué la necesidad de que mi voluntad le sea vida. De otra manera, ¿quién le daría la fuerza en tanto sufrir? Y si esto no fuera así, ¿cómo se podría decir que el alma que vive en mi querer es la fuerza del mártir? Si no tuviera en ella la sustancia de esa pena, ¿cómo podría ser fuerza de otro? Sería solamente un modo de decir, una cosa fantástica, no una realidad. Veo que te asustas al oír esto. No, no temas. Tantos martirios, dolores y penas serán correspondidos con innumerables alegrías, contentos y gracias, de los cuales mi mismo querer formará fuentes inagotables. Es justo, si en el alma que vive en mi querer formará la fuente de los dolores para ayuda de toda la familia humana, es también justo que forme la fuente de las alegrías y de las gracias, con esta diferencia, que la de los dolores tendrá un fin, porque las cosas de acá abajo, por cuán grandes sean, están siempre determinadas. En cambio, la fuente de las alegrías son de allá arriba, son divinas, por lo tanto, sin término. Por eso, ánimo en hacer el camino en mi voluntad. Mateo 10:22. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Volumen 6, capítulo 79, octubre 29, 1904. La cadena de gracias está unida a las obras perseverantes. Todos los males están encerrados en la no perseverancia. Después de haber esperado mucho, en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, cuando el alma se dispone a hacer un bien, aunque fuera decir un Ave María, la gracia ocurre a hacer junto con ella dicho bien. Pero si el alma no es perseverante en hacer este bien, se ve con claridad que no estima y no valora este don recibido, y hace burla de la misma gracia. ¿Cuántos males están encerrados en este modo de obrar? Hoy sí y mañana no. Me agrada y lo hago. Para hacer este bien se requiere un sacrificio. No quiero hacerlo. Sucede como aquel que, habiendo recibido un don de un señor, hoy se lo recibe, mañana lo rechaza. Aquel señor, por su bondad, lo manda de nuevo, y aquel, después de haberlo tenido por algún tiempo, cansado de tener consigo aquel don, nuevamente lo rechaza. Ahora, ¿qué dirá aquel señor? Se ve que no estima mi don. Si empobrece o muere, no quiero tener más que ver con él. Todo está unido al modo de obrar con perseverancia. La cadena de mis gracias está entretejida a las obras perseverantes. Así que si el alma se da sus escapadas, rompe esta cadena. ¿Y quién le asegura que la unirá de nuevo? Mis designios se cumplen solamente en quien une sus obras a la perseverancia. La perfección, la santidad, todo va unido con ella. Así que si el alma es intermitente, siendo una especie de fiebre intermitente, el no obrar con perseverancia manda al vacío los designios divinos, pierde su perfección y frustra su santidad. Volumen 28, capítulo 5, marzo 12, 1930.
Dios no toma en cuenta el tiempo, sino los actos que hacemos. Ejemplo de Noé. El bien que posee un sacrificio prolijo y continuo. Cada acto de criatura posee su germen distinto. Hija mía, nuestra sabiduría infinita, cuando debe dar un bien a la criatura, no cuenta el tiempo, sino los actos de las criaturas, porque ante la divinidad no existen días y años, sino solo un día perenne, y por eso no medimos el tiempo, sino que vienen cortados por nosotros los actos que han hecho. Así, Volumen 28, capítulo 5, marzo 12, 1930. Dios no toma en cuenta el tiempo, sino los actos que hacemos. Ejemplo de Noé. El bien que posee un sacrificio prolijo y continuo. Cada acto de criatura posee su germen distinto. Hija mía, nuestra sabiduría infinita, cuando debe dar un bien a la criatura, no cuenta el tiempo, sino los actos de las criaturas, porque ante la divinidad no existen días y años, sino solo un día perenne, y por eso no medimos el tiempo, sino que vienen contados por nosotros los actos que han hecho. Así que en aquel tiempo que a ti te parece tan largo, no habían sido hechos los actos queridos por nosotros para venir a redimir al hombre, y solo los actos determinan a hacer venir el bien y no el tiempo, mucho más que obligan a nuestra justicia a exterminarlos de la faz de la tierra, como sucedió en el diluvio, que solo Noé mereció con el obedecer a nuestra voluntad y con la prolijidad de su largo sacrificio de fabricar el arca, el salvarse con su familia y encontrar en sus actos la continuación de la nueva generación, en la cual debía venir el prometido Mesías. Un sacrificio prolijo y continuo posee tal atractivo y fuerza raptora sobre el ente supremo que lo hacen decretar dar bienes grandes y continuación de vida al género humano. Si Noé no hubiese obedecido y no se hubiese sacrificado en cumplir un trabajo tan largo, habría sido arrollado también él en el diluvio, y no salvándose a sí mismo, el mundo, la nueva generación, habría terminado. Mira qué significa un sacrificio prolijo y continuo. Es tan grande que pone a salvo a sí mismo y hace surgir la vida nueva en los demás y el bien que hemos establecido dar. He aquí el porqué para el reino de mi divina voluntad he querido tu largo y continuo sacrificio de tantos años de cama. Tu largo sacrificio te ponía a ti a salvo, más que arca en el reino de mi divina voluntad, e inclina a mi bondad a dar un bien tan grande, como es el de hacerla reinar en medio a las criaturas. Volumen 28, capítulo 5, marzo 12, 1930. Dios no toma en cuenta el tiempo, sino los actos que hacemos. Ejemplo de Noé. El bien que posee un sacrificio prolijo y continuo. Cada acto de criatura posee su germen distinto. Hija mía, nuestra sabiduría infinita, cuando debe dar un bien a la criatura, no cuenta el tiempo, sino los actos de las criaturas, porque ante la divinidad no existen días y años, sino solo un día perenne, y por eso no medimos el tiempo, sino que vienen cortados por nosotros los actos que han hecho.
Así, volumen 28, capítulo 5, marzo 12, 1930. Dios no toma en cuenta el tiempo, sino los actos que hacemos. Ejemplo de Noé. El bien que posee un sacrificio prolijo y continuo. Cada acto de criatura posee su germen distinto. Hija mía, nuestra sabiduría infinita, cuando debe dar un bien a la criatura, no cuenta el tiempo, sino los actos de las criaturas, porque ante la divinidad no existen días y años, sino solo un día perenne, y por eso no medimos el tiempo, sino que vienen contados por nosotros los actos que han hecho. Así que en aquel tiempo que a ti te parece tan largo, no habían sido hechos los actos queridos por nosotros para venir a redimir al hombre, y solo los actos determinan a hacer venir el bien y no el tiempo, mucho más que obligan a nuestra justicia a exterminarlos de la faz de la tierra, como sucedió en el diluvio, que solo Noé mereció con el obedecer a nuestra voluntad y con la prolijidad de su largo sacrificio de fabricar el arca, el salvarse con su familia y encontrar en sus actos la continuación de la nueva generación, en la cual debía venir el prometido Mesías. Un sacrificio prolijo y continuo posee tal atractivo y fuerza raptora sobre el ente supremo que lo hacen decretar dar bienes grandes y continuación de vida al género humano. Si Noé no hubiese obedecido y no se hubiese sacrificado en cumplir un trabajo tan largo, habría sido arrollado también él en el diluvio, y no salvándose a sí mismo, el mundo, la nueva generación, habría terminado. Mira qué significa un sacrificio prolijo y continuo. Es tan grande que pone a salvo a sí mismo y hace surgir la vida nueva en los demás y el bien que hemos establecido dar. He aquí el porqué para el reino de mi divina voluntad he querido tu largo y continuo sacrificio de tantos años de cama. Tu largo sacrificio te ponía a ti a salvo, más que arca en el reino de mi divina voluntad, e inclina a mi bondad a dar un bien tan grande, como es el de hacerla reinar en medio a las criaturas. Volumen 29, capítulo 18, mayo 27, 1931. La vida del bien no muere y es defensa de todas las criaturas. Un bien prolijo pone al seguro a Dios y al alma. ¿Tú crees que por no ver ningún efecto de todos tus actos en nuestro fiat divino, no habrá nada de bien? De ninguna manera. Hoy así parece, pero espera los tiempos y ellos dirán el gran bien que vendrá. Por eso, continúa y no retrocedas, porque tú debes saber que la prolijidad del bien es solo la prueba más cierta, que asegura a Dios y al alma del estado en que se encuentra. Un estado prolijo de paciencia en los sufrimientos y encuentros dolorosos de la vida. Una oración continua sin jamás cansarse de repetirla. Una fidelidad, constancia e igualdad de modos en todas las circunstancias forman un terreno suficiente, regado por la sangre del propio corazón, donde Dios se siente llamado por todos los actos de la criatura, como tantas certificaciones de que puede cumplir sus más grandes designios. Y la misma criatura
siente en la prolijidad de sus actos el dominio de sí misma y la seguridad de que no vacilará. El bien de un día dice nada. Un bien hoy sí y mañana no, dice debilidad y volubilidad, todos frutos de la voluntad humana. Un bien inconstante dice que la criatura no es dueña de aquel bien, aquella virtud, y por eso no están en su poder. El bien se cambia en mal y la virtud en vicio. Ve entonces que el alma, para estar segura que posee un bien, una virtud, debe sentir en sí la vida de aquella virtud, y con constancia férrea de años y años, y por toda la vida, debe ejercitarse en aquel bien. Y Dios se siente seguro de poner lo suyo y obrar cosas grandes en la constancia de la criatura. Esto hice con la Reina del Cielo. Quise la prolijidad de 15 años de vida pura, santa y toda de voluntad divina, para descender del cielo a la tierra en su seno virginal. Hubiera podido hacerlo antes, pero no quise. Quise primero sus actos de confirmación y la prolijidad de su vida santa, casi para darle el derecho de ser mi mamá, y a mi sabiduría infinita darle la razón de haber obrado en ella prodigios inauditos. ¿Y no es acaso esta la causa, la larga prolijidad de los largos sufrimientos, porque quería estar seguro de ti, y no de palabra, sino con los hechos? ¿No ha sido acaso la causa de mis tantas visitas y de las tantas verdades que te he manifestado en la prolijidad de tu vida sacrificada? Puedo decir que me hacía ver y te hablaba en el centro de la hoguera de tu sacrificio. Y cuando te oigo decir, ¿es posible, Jesús mío, tan largo mi exilio? ¿Cómo no tienes piedad de mí? Y yo, ¿sabes qué digo? Ah, mi hija, no conoce bien el secreto que contiene un sacrificio prolijo. Y cuanto más largo, más grandes son nuestros designios por cumplir. Por eso, fíate de mí y déjame hacer. If